Vete de aquí. Esta es la casa de mi hijo, no la tuya. Tú aquí no eres nadie. ¡Vuelve a donde viniste! Valdemorillos, provincia de Soria, diciembre de 1946. Una mujer de 29 años está de pie en la calle, frente a la puerta cerrada de la casa donde vivió los últimos 4 años. A sus pies, un atillo con todo lo que posee. En el bolsillo del delantal, 14 pesetas y 3 monedas de cobre. Detrás de la puerta, su suegra acaba de echar el cerrojo. Lo que pasó después convirtió a Rosario Méndez en una leyenda en aquella comarca. Pero no por venganza, no por odio, sino por algo que muy pocos entendieron hasta que fue demasiado tarde. Si esta satisfactorio te está satisfaciendo, dale like y suscríbete al canal. Rosario Méndez llegó a Valdemorillos en marzo de 1943, con 26 años y un vestido remendado 3 veces. Venía de Castilfrío de la Sierra, un pueblo aún más pequeño a 14 kilómetros por un camino de tierra que se convertía en barro cada invierno. Su padre, Teodoro Méndez, había sido carpintero, el mejor de la comarca, decían los que lo conocieron. Sabía hacer de todo: vigas, puertas, ventanas, muebles, carros. Sus manos transformaban la madera como si fuera arcilla. Murió cuando Rosario tenía 16 años, aplastado por un roble que taló mal un día de viento. Su madre no sobrevivió ni 2 años a la pena. Se apagó como una vela sin cera, poco a poco, hasta que una mañana de febrero no despertó. Rosario quedó huérfana a los 18, sin hermanos, sin tierras, sin dote. Una tía la acogió en Almazán, pero no por caridad, por necesidad. Rosario trabajaba de sol a sol, lavaba ropa ajena en el río Duero, cosía para las señoras del pueblo, limpiaba casas los sábados, dormía en un jergón en la cocina, junto al fogón que nunca se apagaba del todo. Durante 8 años vivió así. 8 años de manos agrietadas por el agua fría. 8 años de comer las sobras después de que todos hubieran terminado. 8 años de escuchar a su tía decir: «Come menos, que no produces lo que gastas». Rosario no se quejaba, no lloraba, no pedía nada, pero tampoco olvidaba. Conoció a Ramón Aguilar en el mercado de Almazán, un domingo de octubre de 1942. Él tenía 31 años, el pelo negro como ala de cuervo y las manos grandes de quien trabaja la tierra. Había venido a vender corderos y se quedó mirando a la mujer que vendía huevos en una esquina de la plaza. No era la más guapa del mercado, no era la más joven, pero tenía algo en los ojos que él no había visto nunca. Una luz quieta, como la llama de una vela que no tiembla, aunque sople el viento. Volvió al domingo siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Rosario sabía que aquel hombre era demasiado bueno para ser verdad. Tenía tierras, tenía casa, tenía una madre viuda que lo controlaba todo. ¿Qué hacía fijándose en una huérfana sin dote que vendía huevos en el mercado? Pero Ramón no se rendía. En enero de 1943 le pidió que se casara con él. Lo hizo en el mismo rincón de la plaza donde la había visto por primera vez, con las manos temblando y la voz ronca. Rosario dijo que sí, no porque creyera en los cuentos de hadas, sino porque había aprendido que en esta vida hay que agarrar las oportunidades cuando pasan, porque rara vez vuelven. Doña Pilar Aguilar, viuda de Aguilar, tenía 54 años cuando su único hijo le dijo que iba a casarse con Rosario Méndez. No gritó, no lloró, no suplicó. Se limitó a mirarlo con aquellos ojos grises que habían hecho temblar a medio pueblo durante 30 años. Doña Pilar era hija, nieta y bisnieta de los Aguilar de Valdemorillos. Su familia había construido la casa de piedra más grande del pueblo 3 generaciones atrás. Habían sido alcaldes, jueces de paz, presidentes de la cofradía. Cuando ella se casó con su primo segundo, también Aguilar, unieron las 2 ramas de la familia y consolidaron las tierras. 22 fanegas de cereal, un huerto de frutales junto al río
y la casa de piedra con sus 2 plantas y su tejado de tejas, rojas. Su marido murió de un infarto en el campo cuando Ramón tenía 21 años. Desde entonces, doña Pilar lo controlaba todo: las cuentas, las cosechas, las decisiones, los pretendientes que traía para su hijo, hijas de familias respetables, con dote, con tierras, con apellidos que significaban algo. Y ahora Ramón le decía que iba a casarse con una huérfana sin nada. La boda se celebró en marzo de 1943. Doña Pilar asistió vestida de negro, como si fuera un funeral. No besó a la novia, no la felicitó, no le dirigió la palabra en toda la ceremonia. Esa noche, mientras los invitados bebían vino en el corral, doña Pilar se acercó a Rosario por primera y única vez. Le susurró al oído, tan bajo que nadie más pudo escuchar: «No durará. Él se cansará de ti, y cuando eso pase, volverás a donde viniste». Rosario no respondió. Solo la miró a los ojos durante 3 segundos. Fue la última vez que se miraron directamente durante 4 años. La vida en casa de los Aguilar era un ejercicio de invisibilidad. Rosario se levantaba a las 5 de la mañana, encendía el fuego, preparaba el desayuno, limpiaba la cocina, barría el patio, daba de comer a las gallinas, lavaba la ropa en el pilón del corral, tendía, planchaba, cocinaba el almuerzo, fregaba, cosía, remendaba, preparaba la cena. Trabajaba 15 horas al día sin descanso. Doña Pilar nunca le daba las gracias, nunca le dirigía la palabra directamente. Hablaba de ella en tercera persona, como si Rosario no estuviera presente. «El pan está duro», decía mirando a Ramón. «Tu mujer no sabe amasar». «La sopa está sosa», decía mirando al plato. «En esta casa siempre se cocinó mejor». «Las sábanas no están bien dobladas», decía mirando al armario. «Mi madre las doblaba de otra manera». Rosario callaba. Trabajaba más duro. Intentaba hacerlo todo perfecto. Pero nada era suficiente. Lo peor eran las preguntas sobre los hijos. Pasaron los meses y Rosario no quedaba embarazada. 1 año, 2 años, 3 años. Cada mes, cuando llegaba la sangre, doña Pilar encontraba la manera de mencionarlo. «La mujer del herrero ya tiene 3 hijos. Se casó después que vosotros. Mi madre tuvo a mi hermano mayor al año de casarse. Dios la tenga en su gloria. Dicen que hay mujeres que no pueden, que tienen el vientre seco. Dicen que es un castigo». Rosario apretaba los dientes y seguía fregando el suelo. Ramón intentaba defenderla, pero su madre tenía un poder sobre él que ni el matrimonio había roto. Cuando doña Pilar hablaba, Ramón bajaba la cabeza. Cuando doña Pilar decidía, Ramón obedecía. Era un buen hombre, pero era un hombre débil. Rosario lo supo desde el primer año. Lo quiso igual. En el otoño de 1946, Ramón empezó a toser. Al principio no le dio importancia. «Un resfriado de cambio de estación», decía. Pero la tos no se iba. Se hacía más profunda, más húmeda, más frecuente. En noviembre empezó a escupir sangre. El médico de Almazán vino un martes de lluvia. Examinó a Ramón en el dormitorio mientras Rosario esperaba en el pasillo, con las manos apretadas contra el delantal. Tuberculosis. No había cura. No había esperanza. Solo esperar. Ramón murió un domingo de diciembre, a las 4 de la madrugada, con la cabeza apoyada en el regazo de Rosario. Tenía 35 años. Pesaba 48 kilos. Sus últimas palabras fueron: «Cuida de mi madre». Rosario le cerró los ojos, le lavó el cuerpo, le puso la camisa blanca que él usaba los domingos para ir a misa. No lloró. Todavía no. El entierro fue al día siguiente. Medio pueblo asistió. Doña Pilar, vestida de negro riguroso, recibía los pésames junto a la tumba. Rosario estaba 3 pasos detrás, también de negro, también en silencio. Nadie le daba el pésame a ella. Era la viuda, pero no era una Aguilar. Era la mujer que se había casado con Ramón, pero no había dado hijos.
Era la que había vivido en la casa 4 años, pero nunca había sido de la familia. Esa noche, después del funeral, Rosario cenó sola en la cocina. Doña Pilar no bajó. Al día siguiente tampoco, ni al siguiente. 3 días después del entierro, doña Pilar bajó a la cocina a las 7 de la mañana. Rosario estaba encendiendo el fuego, como cada día. No hubo preámbulos, no hubo explicaciones. Doña Pilar puso un atillo sobre la mesa. El atillo contenía los 2 vestidos de Rosario, su chal, su rosario de cuentas de madera y la fotografía de sus padres. Rosario se quedó mirando el atillo. Doña Pilar habló sin mirarla. «Esta es la casa de mi hijo. Mi hijo ha muerto. Tú aquí ya no pintas nada. Vuelve a donde viniste». Rosario sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero su voz salió firme. «Fui su esposa durante 4 años. Tengo derecho». «No tienes derecho a nada. La casa es mía. Las tierras son mías. Todo lo que hay aquí es mío. Tú no trajiste nada y no te llevarás nada. Ramón hubiera querido... Ramón está muerto». Silencio. Doña Pilar sacó un puñado de monedas del bolsillo y las dejó sobre la mesa. 14 pesetas y 3 monedas de cobre. Las contó una por una. «Esto es más de lo que merecerías. Ahora vete». Rosario miró las monedas. Miró el atillo. Miró a la mujer que había hecho de su vida un infierno durante 4 años. Podría haber suplicado. Podría haber llorado. Podría haber amenazado con ir al juez, al cura, al alcalde. No hizo nada de eso. Cogió el atillo. Cogió las monedas. Se puso el chal de su madre sobre los hombros. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. No se volvió. Habló mirando a la calle. «Algún día necesitarás algo. Ese día, acuérdate de esta mañana». Salió. La puerta se cerró detrás de ella. El cerrojo sonó como un disparo en el silencio del amanecer. Diciembre en la meseta castellana es un animal sin piedad. El viento baja de los páramos cargado de hielo. La escarcha cubre los campos al amanecer y no se derrite hasta mediodía. Las noches son tan largas que parece que el sol se ha olvidado de volver. Rosario caminó por la calle principal de Valdemorillos, con su atillo al hombro. Eran las 7:30 de la mañana. Algunas mujeres ya estaban en los corrales, dando de comer a los animales. La vieron pasar. Ninguna le habló. Todo el pueblo sabía lo que había pasado. En los pueblos pequeños las noticias viajan más rápido que el viento. Para la hora del almuerzo, todos sabrían que doña Pilar había echado a la viuda de su hijo. Y ninguno haría nada. Porque así eran las cosas. La casa era de doña Pilar. La ley estaba de su parte. Y nadie quería enemistarse con la familia más poderosa del pueblo. Rosario llegó al final de la calle y siguió caminando. No tenía a dónde ir. Su tía de Almazán había muerto hacía 2 años. No tenía más familia. No tenía amigas. Doña Pilar se había encargado de que no hiciera amistades en el pueblo. Tenía 14 pesetas, 3 monedas de cobre, 2 vestidos, un chal, un rosario y una fotografía. Y tenía sus manos. Caminó durante 2 horas por el camino que salía del pueblo hacia el norte. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse en Valdemorillos mendigando. No podía darle esa satisfacción a doña Pilar. No podía convertirse en la prueba viviente de que la vieja tenía razón, de que ella no era nadie. A mediodía llegó a un lugar que conocía de oídas, la majada del Cerro Quemado. Era una antigua construcción de pastores, abandonada hacía décadas. Estaba en una ladera, a 3 kilómetros del pueblo, junto a un arroyo que bajaba de las montañas. Los pastores la usaban antes de la guerra para refugiar a los rebaños en invierno. Pero la guerra lo cambió todo. Los rebaños se perdieron, los pastores murieron o se fueron, y la majada quedó olvidada. Rosario la había visto una vez, de lejos, cuando iba con Ramón a recoger leña. Él le había dicho: «Ahí no va nadie. Dicen que está maldita, que un pastor se ahorcó dentro después de la guerra».
Rosario no creía en maldiciones. Subió la ladera entre jaras y tomillos secos. El viento le cortaba la cara. Las manos se le habían puesto rojas por el frío. La majada apareció entre los robles. Era una construcción rectangular de unos 6 metros de largo por 4 de ancho. Muros de piedra seca de 1 metro de grosor, medio derruidos en algunas partes. No tenía tejado. Solo quedaban algunas vigas podridas que colgaban de las paredes como costillas de un animal muerto. El suelo era de tierra apisonada, cubierto de hojas secas y excrementos de animales. En una esquina había restos de un hogar con piedras ennegrecidas por el humo. Rosario se quedó de pie en el centro, mirando el cielo a través del hueco donde debería estar el tejado. Era un desastre, una ruina, un lugar donde nadie querría vivir. Pero tenía 4 paredes, tenía un hogar, y estaba lejos del pueblo, lejos de las miradas, lejos de doña Pilar. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared menos derruida. Por primera vez desde la muerte de Ramón, lloró. Lloró durante 1 hora, sin hacer ruido, con las manos sobre la cara y el cuerpo temblando de frío y de pena. Lloró por Ramón, que había sido débil, pero la había querido. Lloró por sus padres, que llevaban muertos tantos años que a veces no recordaba sus voces. Lloró por ella misma, que tenía 29 años y estaba sola en una ruina en mitad de diciembre. Cuando dejó de llorar, se limpió la cara con el chal. Se puso de pie, miró las paredes, el hueco del tejado, el hogar, y empezó a trabajar. Lo primero fue limpiar. Pasó el resto del día sacando escombros, hojas, excrementos, ramas rotas. Trabajó hasta que oscureció, sin comer nada, sin beber nada. Cuando ya no veía, se acurrucó en la esquina más protegida, se tapó con el chal y el hatillo y durmió. Durmió mal. El frío la despertaba cada hora, pero durmió. Al amanecer siguiente se levantó y siguió trabajando. Bajó al arroyo y bebió agua helada que le hizo doler los dientes. Encontró unas bayas silvestres que reconoció. No eran venenosas, y se las comió. No era suficiente, pero era algo. Volvió a la majada y estudió los muros. Su padre había sido carpintero, pero en los pueblos pequeños un carpintero hace de todo. Rosario lo había acompañado desde niña a sus trabajos. Lo había visto construir casas, reparar tejados, levantar muros. Había mezclado argamasa para él, le había pasado herramientas, había sostenido tablas mientras él las clavaba. «Mira bien», le decía su padre. «Aprende con los ojos, algún día te hará falta». Rosario había aprendido. Sabía que los muros de piedra seca necesitaban piedras grandes en la base, medianas en el medio, pequeñas arriba. Sabía que las piedras tenían que encajar como las piezas de un puzle, sin dejar huecos por donde entrara el viento. Sabía que un buen muro no necesita argamasa si las piedras están bien colocadas. Y sabía que el tejado era lo más difícil, lo más importante. Pero para el tejado necesitaba madera, vigas, tablas, clavos, y para conseguir eso necesitaba dinero o ayuda. No tenía ninguna de las dos cosas. Decidió empezar por lo que podía hacer sola: reparar los muros. Los siguientes días fueron un borrón de trabajo, frío y hambre. Rosario recorría la ladera buscando piedras del tamaño adecuado. Las cargaba en brazos hasta la majada, a veces haciendo 5 o 6 viajes para conseguir las suficientes. Sus manos se llenaron de cortes y arañazos. Las uñas se le rompieron. Los músculos le dolían tanto que por las noches no podía dormir. Pero los muros iban subiendo. Aprendió a seleccionar las piedras por su forma, las planas para la base, las irregulares para rellenar huecos. Las redondas no servían. Se las apartaba y las usaba para marcar el perímetro de lo que algún día sería un huerto. Para la argamasa improvisó con lo que tenía: barro del arroyo mezclado con paja seca que encontraba en los campos. No era tan resistente como la cal, pero aguantaría hasta que pudiera conseguir algo mejor. En una semana había reparado 3 de los 4 muros, pero el tejado seguía siendo un problema imposible.
El 9º día apareció Benito. Rosario estaba cargando piedras cuando vio a un hombre viejo subiendo la ladera. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón hecho de una rama de encina. Tendría 70 años o más. Llevaba una zamarra de piel de oveja tan vieja que se le veía el cuero por los agujeros. Rosario se quedó quieta, con una piedra en las manos. El viejo llegó hasta la majada y se detuvo a 3 metros de ella. La miró de arriba abajo. Miró los muros reparados. Miró el montón de piedras ordenadas por tamaño. No dijo nada durante un rato largo. Luego escupió en el suelo y habló. «Así que eres tú, la que echó la pilar». Rosario no respondió. «Todo el pueblo habla de ti. Dicen que te has vuelto loca, que vives aquí como un animal». Rosario siguió sin responder. El viejo la miró a los ojos. «Yo soy Benito. Fui pastor 50 años. Esta majada la construyó mi abuelo. Hace 20 años que no viene nadie». «¿Vas a echarme?» Benito soltó una risa seca, como el crujido de una rama. «¿Echarle? Esto no es mío, no es de nadie. Y aunque lo fuera...» Miró otra vez los muros. «Cualquiera que trabaje así merece un techo». Se sentó en una piedra, con esfuerzo. «El problema es el tejado. Lo sé. No puedes hacerlo sola. Lo sé». Benito se quedó callado un rato. Miraba la majada como si viera fantasmas. Tal vez los veía. «Mi hijo murió en la guerra», dijo de pronto. «El de los rojos. Tenía 19 años. Mi mujer murió de pena un año después. Vivo solo en una choza junto al río. Nadie me habla porque dicen que mi hijo era un rojo y que yo también». Rosario no dijo nada. «Tengo herramientas, las de mi padre, que era carpintero como el tuyo. Y sé dónde hay madera, árboles caídos en el monte que nadie reclama». La miró. «Si me das de comer cuando tengas comida, te ayudo con el tejado». Rosario lo pensó durante 3 segundos. «No tengo comida, solo tengo 14 pesetas. Entonces me das de comer cuando la tengas». Se dieron la mano. La mano de Benito era como un sarmiento de vid, dura, nudosa, seca, pero firme. Con Benito todo cambió. El viejo conocía el monte como conocía las arrugas de su propia cara. Sabía dónde había robles caídos por las tormentas del otoño. Sabía qué árboles estaban secos y se podían cortar sin que nadie protestara. Sabía dónde encontrar clavos oxidados en casas abandonadas, tejas rotas que aún servían, cuerdas olvidadas en pajares derruidos. Y sabía trabajar la madera. Sus manos temblaban por la edad, pero cuando cogía un hacha o una sierra, el temblor desaparecía. Cortaba las vigas con precisión milimétrica. Encajaba las tablas como si fueran piezas de un rompecabezas. 30 años de experiencia en sus dedos. Rosario aprendía rápido. Lo que su padre le había enseñado de niña volvía ahora con fuerza. La forma de coger el martillo, el ángulo correcto para clavar, cómo medir con los ojos cuando no hay cinta métrica, cómo calcular el peso que aguantará una viga por su grosor y su color. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, parando solo para comer lo poco que tenían. Rosario gastó 8 de sus 14 pesetas en el mercado de Almazán. Harina, aceite, un trozo de tocino, sal. Caminó 24 kilómetros de ida y vuelta para ahorrar el dinero del transporte. Volvió con los pies llenos de ampollas y los hombros doloridos por el peso del saco. Pero esa noche, por primera vez en semanas, comieron pan caliente. Benito masticaba despacio, con los pocos dientes que le quedaban. Miraba el fuego del hogar que Rosario había reconstruido. «Buen pan», dijo. «Era la receta de mi madre». No hablaron más esa noche. No hacía falta. A finales de enero, el tejado estaba terminado. No era bonito. Las tejas eran de distintos colores y tamaños, recogidas de aquí y de allá. Las vigas estaban hechas de robles diferentes, con grosores que no coincidían del todo. La puerta era de tablas de un carro abandonado, unidas con clavos doblados y rectificados a martillazos. Pero no entraba el agua. No entraba el viento. No entraba el frío.
La primera noche que durmió bajo su propio tejado, Rosario no pudo dormir. Se quedó tumbada en el jergón de paja que había hecho, mirando las vigas sobre su cabeza. Su padre las habría hecho mejor, más rectas, más elegantes, más profesionales, pero su padre estaría orgulloso. Febrero trajo la nieve. Cayó durante 3 días sin parar. Un manto blanco cubrió los campos, los caminos, los tejados del pueblo. El arroyo se congeló. Los pájaros desaparecieron. El silencio era tan profundo que Rosario podía oír su propio corazón. Pero dentro de la majada hacía calor. El hogar funcionaba bien. Las paredes de piedra de 1 metro de grosor mantenían el calor dentro. El tejado aguantaba el peso de la nieve sin crujir. Benito se había instalado en una esquina, con su jergón y sus pocas pertenencias. No habían hablado de ello. Simplemente ocurrió. Una noche se quedó porque nevaba. La siguiente también, y la siguiente. Ahora eran 2. La primavera llegó tarde ese año, pero cuando llegó, Rosario estaba preparada. Había pasado el invierno planificando. Mientras Benito dormitaba junto al fuego, ella dibujaba en la tierra con un palo. El huerto aquí, el gallinero allá, un cobertizo para guardar herramientas. En marzo empezó a trabajar la tierra. El suelo de la ladera era pobre, lleno de piedras y raíces, pero junto al arroyo había una franja de tierra negra, fértil, que nadie cultivaba porque estaba demasiado lejos del pueblo. Rosario la reclamó. Cavó durante semanas. Arrancó malas hierbas, quitó piedras. Construyó un pequeño muro de contención para evitar que la lluvia se llevara la tierra. Plantó patatas, cebollas, ajos, judías, semillas que había conseguido en el mercado gastando sus últimas pesetas. No tenía dinero para comprar gallinas, pero un día encontró, en un barranco, los restos de un carro volcado. Debajo del carro, acurrucadas en un hueco, había 3 gallinas medio muertas de hambre. Se las llevó a casa. Las alimentó con sobras, con gusanos que encontraba cavando, con hierbas del campo. En abril, las gallinas empezaron a poner. Para el verano de 1947, la gente del pueblo ya tenía un nombre para ella. La llamaban la loca de las piedras. Lo decían con desprecio, con burla, con ese tono que usan los que nunca han tenido que construir nada con sus propias manos. Rosario lo sabía. Lo oía cuando bajaba al pueblo a vender los pocos huevos que le sobraban. Lo veía en las miradas de las mujeres en el mercado. Lo sentía en el silencio que se hacía cuando ella pasaba. No le importaba. Tenía un techo. Tenía comida. Tenía a Benito, que era más familia que toda la sangre que había conocido. Y tenía algo más. Orgullo. El orgullo de quien ha construido algo de la nada. De quien ha demostrado que puede sobrevivir sin la ayuda de nadie. De quien ha convertido un insulto en un hogar. En septiembre de ese año, doña Pilar envió a alguien. Era el cura del pueblo, don Anselmo. Un hombre pequeño, nervioso, que sudaba aunque hiciera frío. Llegó a la majada un domingo por la tarde. Rosario estaba recogiendo judías en el huerto. Benito estaba sentado al sol, arreglando un mango de azada. Don Anselmo carraspeó varias veces antes de hablar. «Rosario, doña Pilar me ha pedido que venga». Rosario siguió recogiendo judías. «Me ha pedido que te diga que lamenta lo que pasó, que fue un momento de dolor, que si quieres volver». Rosario se incorporó. Se limpió las manos en el delantal. Miró al cura. «¿Volver a qué?» «A la casa. Doña Pilar dice que necesita ayuda, que está sola, que podrías volver como criada. Te pagaría un sueldo. Pequeño, pero...» Rosario no dejó que terminara. «Dígale a doña Pilar que tengo casa. Dígale que tengo huerto, gallinas y un tejado que no se cae. Dígale que no necesito su caridad. Y dígale que la próxima vez que quiera hablar conmigo, venga ella misma». Don Anselmo abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. «Rosario, piensa en tu alma. El orgullo es pecado. El perdón es para quien lo pide.
Ella no ha pedido perdón, ha ofrecido limosna, no es lo mismo. El cura se fue sin decir nada más. Rosario volvió a sus judías. Benito no había dicho nada en todo el rato. Cuando el cura desapareció por el camino, escupió en el suelo. Buena respuesta. Rosario no contestó, pero por primera vez en mucho tiempo sonrió. El invierno de 1947 fue más suave que el anterior. Rosario lo aprovechó para ampliar la majada. Añadió un cobertizo adosado al muro este, donde guardaba las herramientas y la leña. Construyó un gallinero de verdad, con paredes de adobe y tejado de ramas, donde las gallinas ponían sin miedo a los zorros. Levantó un murete alrededor del huerto para protegerlo de los conejos. Cada piedra que colocaba era una palabra que no decía. Cada viga que clavaba era una respuesta a todos los que la llamaban loca. Benito trabajaba a su lado cuando las fuerzas se lo permitían. Sus manos ya no podían cargar piedras grandes, pero seguían siendo precisas con la madera. Tallaba cucharas, reparaba mangos, hacía pequeños muebles con restos de tablas. Un día de febrero apareció con una mecedora. La había hecho con madera de un nogal caído. El asiento era de cuerdas trenzadas. El respaldo tenía una talla simple, 2 manos entrelazadas. «Para ti», dijo, «para cuando seas vieja como yo». Rosario no supo qué decir. Nadie le había regalado nada desde que murió su padre. Se sentó en la mecedora. Crujió suavemente bajo su peso. «Gracias, Benito. No me las des, me debes 3 meses de comida». Pero sonreía al decirlo. La primavera de 1948 trajo a una tercera persona. Se llamaba Encarna. Tenía 16 años, el pelo negro cortado a trasquilones y los ojos de alguien que ha visto demasiado para su edad. Apareció una mañana de abril, empapada por la lluvia, temblando de frío. Llevaba un atillo más pequeño que el de Rosario. No llevaba zapatos. Rosario la vio desde el huerto. La chica estaba de pie junto al camino, mirando la majada como si no supiera si acercarse o huir. Rosario dejó la azada y caminó hacia ella. «¿De dónde vienes?». La chica tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «De Fuente Armejil. Mi padre me vendió a un tratante de ganado. Me escapé hace 3 días». Rosario la miró. Miró sus pies descalzos, llenos de barro y sangre. Miró sus manos que temblaban aunque hacía sol. «¿Sabes trabajar?». «Sé hacer de todo. Cocinar, limpiar, coser, cuidar animales». «¿Sabes callarte cuando hay que callarse?». La chica asintió. Rosario señaló la majada. «Hay sopa en el puchero. Come, luego hablamos». Encarna se quedó. No hubo discusión, no hubo acuerdo formal. Simplemente se quedó, como se había quedado Benito. Dormía en un rincón del cobertizo, sobre un jergón de paja que Rosario le preparó. Trabajaba de sol a sol sin quejarse. Aprendía rápido, más rápido que nadie que Rosario hubiera conocido. En un mes sabía ordeñar a la cabra que Rosario había comprado con el dinero de los huevos. En 2 meses sabía hacer queso. En 3 meses sabía reparar un muro de piedra seca tan bien como la propia Rosario. Nunca hablaba de su padre. Nunca hablaba de Fuente Armejil. Nunca hablaba del tratante de ganado. Rosario no preguntaba. Algunas historias no necesitan palabras. Para el otoño de 1948, la majada se había convertido en algo más. Ya no era una ruina habitada por una loca. Era una pequeña granja que funcionaba. Tenía huerto, gallinero, cabras, un cobertizo lleno de herramientas y un tejado que aguantaba cualquier tormenta. La gente del pueblo seguía llamándola la loca de las piedras. Pero el tono había cambiado. Ya no era burla pura. Había algo de respeto mezclado, algo de incredulidad, porque lo que Rosario había construido no tenía sentido. Una mujer sola, sin dinero, sin ayuda, sin tierras. ¿Cómo había levantado todo aquello? ¿De dónde sacaba la fuerza? ¿Qué clase de brujería era esa? No era brujería, era trabajo. 16 horas al día, 7 días a la semana.
durante 2 años. Era el conocimiento que su padre le había dejado en las manos. Era la terquedad de quien no tiene otra opción que seguir adelante. Pero la gente no entendía eso. La gente prefería creer en milagros, en maldiciones, en locura. Era más fácil que admitir que una mujer podía hacer lo que ellos no se atrevían a intentar. En diciembre de 1948, exactamente 2 años después de que la echaran, Rosario bajó al pueblo. Fue al mercado a vender huevos y queso. Caminó por la calle principal con la cabeza alta, sin mirar a nadie, sin evitar a nadie. Pasó por delante de la casa de los Aguilar, la casa de piedra gris con tejado de tejas rojas, la casa donde había vivido 4 años, la casa de donde la habían echado una mañana de diciembre con 14 pesetas y un atillo. Miró la puerta cerrada. Doña Pilar estaba en la ventana del segundo piso. Sus ojos se encontraron durante 3 segundos. Rosario no apartó la mirada. Fue doña Pilar quien miró hacia otro lado. Rosario siguió caminando. El verano de 1949 fue el más seco que nadie recordaba. No llovió en junio, no llovió en julio, no llovió en agosto. Los campos se volvieron amarillos, luego marrones, luego grises. El río bajó tanto que se podía cruzar a pie sin mojarse las rodillas. Los pozos se secaron uno tras otro. La gente empezó a rezar. El cura organizó rogativas. Sacaron a la Virgen en procesión 3 veces en un mes. No sirvió de nada. El calor era tan intenso que los animales morían de sed en los corrales. Las gallinas dejaron de poner. Las vacas dejaron de dar leche. Los campos de trigo se perdieron antes de poder segarlos. Rosario tenía menos problemas que la mayoría. Su majada estaba junto al arroyo, que seguía llevando un hilillo de agua, aunque el río se hubiera secado. Había cavado un pozo pequeño el año anterior, siguiendo los consejos de Benito, y el pozo daba agua suficiente para el huerto y los animales. La gente del pueblo empezó a mirarla de otra manera. Ya no era solo desprecio, ahora había envidia. «Claro, ella tiene agua», murmuraban. «Ella eligió bien el sitio. Nosotros aquí muriéndonos de sed y ella tan tranquila con su arroyo». Nadie mencionaba que Rosario había elegido ese sitio cuando nadie lo quería, que había trabajado 2 años para convertir una ruina en una granja, que el pozo lo había cavado ella misma, con sus propias manos, durante 3 semanas de trabajo agotador. La envidia no recuerda esas cosas. La noche del 14 de agosto de 1949, Rosario se despertó con el olor a humo. Se levantó del jergón. Fue a la puerta. La abrió. El cielo sobre Valdemorillos estaba rojo. Encarna apareció a su lado, con los ojos muy abiertos. «¿Qué es eso?» Rosario miró el resplandor. Calculó la distancia, la dirección del viento. «El pueblo. Algo se está quemando en el pueblo». Benito salió del cobertizo, cojeando. «Es grande, muy grande». Los 3 se quedaron mirando el cielo rojo durante un rato largo. Oían gritos lejanos, ladridos de perros, el clamor confuso de la gente corriendo. Rosario no se movió. No era su pueblo, no era su gente. Nadie la había ayudado cuando la echaron. Nadie la había defendido. Nadie había venido a preguntarle si necesitaba algo en aquellos primeros días de frío y hambre. Pero algo en su interior se movió de todas formas. «Quédate aquí», le dijo a Encarna. «Cuida de Benito». Y echó a correr ladera abajo. Cuando llegó al pueblo, el fuego ya había devorado 3 casas. Había empezado en el pajar de los Martínez y se había extendido por los tejados secos como si fueran yesca. El viento soplaba del sur, empujando las llamas hacia el norte, hacia el centro del pueblo. La gente corría con cubos de agua, pero no había agua. Los pozos estaban secos. El río estaba demasiado lejos. No podían hacer nada. Rosario se unió a la cadena humana que intentaba pasar cubos, desde el único pozo que aún daba algo. Trabajó junto a gente que la había insultado, que la había llamado loca,
que había murmurado a sus espaldas durante 2 años. No le importó. No era momento para rencores. El fuego siguió avanzando. A las 3 de la madrugada llegó a la casa de los Aguilar. Rosario estaba a 50 metros, pasando un cubo vacío, cuando vio las primeras llamas en el tejado de tejas rojas. El tejado que había visto cada día durante 4 años. El tejado bajo el que había dormido, había cocinado, había llorado. La casa ardió más despacio que las otras. Era de piedra, no de adobe. Las paredes aguantaron, pero el tejado se derrumbó a las 4 de la madrugada, con un estruendo que se oyó en todo el valle. Las vigas centenarias, la madera que había colocado el bisabuelo de Ramón, todo se vino abajo en una cascada de fuego y humo. Rosario dejó caer el cubo. Se quedó mirando las llamas. Alguien gritó su nombre. No respondió. El amanecer llegó gris y humeante. El fuego se había apagado solo cuando ya no quedaba nada que quemar. 5 casas destruidas por completo, 8 familias sin techo, y la casa de los Aguilar convertida en un esqueleto de piedra ennegrecida. Rosario caminó entre las ruinas. La gente estaba sentada en el suelo, con la cara negra de hollín, los ojos vacíos. Algunos lloraban, otros miraban al horizonte sin ver nada. Buscó a doña Pilar. La encontró junto al pozo de la plaza, sentada en el brocal. Llevaba un camisón blanco que ahora era gris de ceniza, los pies descalzos, el pelo suelto, enmarañado, las manos vacías. Rosario se detuvo a 3 metros. Las 2 mujeres se miraron. Doña Pilar tenía los ojos secos. No había llorado, pero su cara era la de alguien que ha perdido todo lo que tenía. La casa, las tierras, los muebles, los recuerdos, las fotografías de su marido, de sus padres, de su hijo, todo. Rosario la miró durante un rato largo, luego dio media vuelta y volvió a la majada. Pasaron 3 días. El pueblo organizó refugios improvisados en la iglesia y en el ayuntamiento. Las familias sin techo dormían en los bancos, compartían mantas, comían lo poco que los vecinos podían ofrecer. Pero doña Pilar no estaba en la iglesia. Nadie la había visto desde el amanecer del incendio. Nadie sabía dónde dormía, qué comía, cómo sobrevivía. Nadie preguntaba, porque nadie quería saber. Doña Pilar había pasado 30 años siendo la mujer más respetada del pueblo, pero también la más temida, la más odiada en secreto. Había humillado a criadas, había despreciado a vecinas, había tratado a medio pueblo como si fueran siervos. Ahora que no tenía nada, nadie quería ayudarla. La justicia, a veces, tiene un sabor amargo. La madrugada del 4.º día, Rosario oyó golpes en la puerta. Eran las 5 de la mañana. El cielo empezaba a clarear por el este. Los pájaros todavía no cantaban. Se levantó. Fue a la puerta. La abrió. Doña Pilar estaba de pie frente a ella. Llevaba el mismo camisón gris de ceniza. Los pies seguían descalzos, ahora llenos de cortes y barro seco. El pelo seguía suelto, pero alguien le había dado un chal que se apretaba contra el pecho. No dijo nada. No podía. Rosario la miró. Miró a la mujer que la había echado de su casa una mañana de diciembre, que le había dicho que no era nadie, que le había ofrecido 14 pesetas como si fueran una limosna, que había intentado destruirla y no lo había conseguido. Ahora esa mujer estaba en su puerta, sin casa, sin dinero, sin orgullo. Doña Pilar abrió la boca, la cerró, tragó saliva, lo intentó de nuevo. No tengo a dónde ir. Su voz era un hilo, un susurro, la voz de alguien que nunca ha pedido nada y no sabe cómo hacerlo. Rosario no respondió inmediatamente. Detrás de ella, en la penumbra de la majada, Encarna y Benito estaban despiertos, mirando. Rosario pensó en aquella mañana de diciembre, en el frío, en el hatillo a sus pies, en el sonido del cerrojo cerrándose a su espalda. Pensó en las palabras que le había dicho al cura. El perdón es para quien lo pide. Ella no ha pedido perdón, ha ofrecido limosna.
Doña Pilar no estaba ofreciendo limosna ahora. Estaba pidiendo. Por primera vez en 60 años, estaba pidiendo. Rosario habló despacio. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste aquella mañana de diciembre? Me dijiste que volviera a donde había venido, que allí no era nadie, que no tenía derecho a nada. Doña Pilar bajó la cabeza. Yo no tenía a dónde ir, no tenía a nadie. Me dejaste en la calle con 14 pesetas y un atillo. Silencio. Tú tampoco tienes a dónde ir ahora. No tienes a nadie. Estás en la calle con un camisón y un chal. Silencio. Rosario dio un paso atrás. Abrió la puerta más. Pero yo no soy tú. Entra. Doña Pilar entró en la majada. Se quedó de pie en el centro, mirando las paredes de piedra, el tejado de vigas, el hogar donde ardía un fuego pequeño, mirando el lugar que Rosario había construido con sus propias manos. Encarna le trajo un cuenco de caldo caliente. La vieja lo cogió con manos temblorosas. Bebió sin decir nada. Benito le señaló un rincón donde había un jergón vacío. Ahí puedes dormir. Doña Pilar asintió. Se acostó. Se tapó con el chal. No dijo gracias. Rosario no esperaba que lo dijera. Las primeras semanas fueron difíciles. Doña Pilar no hablaba, no ayudaba, no hacía nada. Se sentaba en un rincón con la mirada perdida, como si no supiera dónde estaba ni qué hacía allí. Encarna la miraba con desconfianza. Benito la ignoraba. Rosario simplemente seguía con su trabajo. Un día de septiembre, Rosario volvió del huerto y encontró a doña Pilar de pie junto al fuego. Estaba removiendo el puchero. Rosario se detuvo en la puerta. Doña Pilar no la miró. «Se estaba pegando», dijo. «El caldo». Rosario asintió. «Gracias». Fue la primera palabra que se dijeron desde aquella madrugada. Poco a poco, las cosas cambiaron. Doña Pilar empezó a ayudar con las tareas pequeñas. Pelaba patatas, remendaba ropa, vigilaba el fuego mientras los demás trabajaban fuera. No era mucho, pero era algo. Una tarde de octubre, Rosario la encontró en el huerto, arrancando malas hierbas. Tenía las manos llenas de tierra. El camisón, el único que tenía, estaba manchado de verde. Rosario se quedó mirándola. Doña Pilar se incorporó. Sus ojos se encontraron. «Mi madre tenía un huerto», dijo la vieja. «Cuando yo era niña, en Almazán, antes de casarme, antes de...» Se calló. Miró las matas de judías. Hace 40 años que no tocaba la tierra. Rosario no dijo nada. No hacía falta. El invierno de 1949 fue largo y frío, pero dentro de la majada había calor. Había caldo en el puchero. Había 4 personas que compartían el trabajo y la comida. Doña Pilar seguía sin pedir perdón. Rosario seguía sin esperar que lo pidiera. Algunas cosas no se dicen con palabras. Se dicen con manos que trabajan juntas, con silencios que ya no pesan, con miradas que ya no esquivan. Una noche de febrero, Rosario estaba sentada junto al fuego, tallando una cuchara de madera. Encarna dormía. Benito roncaba en su rincón. Doña Pilar estaba despierta, mirando las llamas. Habló sin mirar a Rosario. «Ramón te quería». Rosario dejó de tallar. «Lo sé. Yo no lo veía, no quería verlo. Pensaba que...» Se calló. Tragó saliva. «Pensaba que te lo estabas robando, que me lo ibas a quitar». Rosario no respondió. «Era mi único hijo, lo único que me quedaba de su padre. Tenía tanto miedo de perderlo que...» Otra pausa. «Que te odiaba por tenerlo». Silencio. «Luego él murió, y yo me quedé sola. Y te eché porque no podía soportar verte, porque me recordabas que él te quería más a ti que a mí». Rosario siguió callada. Doña Pilar la miró por primera vez. «No te estoy pidiendo que me perdones. No merezco perdón. Solo quería que supieras... ¿por qué?». Rosario la miró durante un rato largo. Luego asintió. «Ahora lo sé». Volvió a tallar la cuchara. No dijeron nada más esa noche, pero algo se había roto, o tal vez se había arreglado.
Era difícil saber la diferencia. La primavera de 1950 llegó temprano. Las lluvias de marzo llenaron el arroyo, el pozo, los campos. Los almendros florecieron en febrero. Los pájaros volvieron antes de tiempo. En la majada, las cosas habían encontrado un ritmo. Rosario dirigía. Encarna trabajaba. Benito aconsejaba. Doña Pilar ayudaba en lo que podía. No eran una familia. No exactamente, pero eran algo que no tenía nombre. 4 personas que el mundo había descartado, que habían encontrado un lugar donde pertenecer. Un día de abril apareció un hombre en el camino. Llevaba traje, sombrero y un maletín de cuero. Caminaba despacio, mirando la majada como si no creyera lo que veía. Rosario lo vio venir desde el huerto. Se limpió las manos en el delantal y fue a su encuentro. ¿Busca algo? El hombre se quitó el sombrero. ¿Es usted Rosario Méndez? Soy yo. Me llamo don Aurelio Vázquez. Soy arquitecto. Vengo de Soria. Rosario frunció el ceño. ¿Un arquitecto? ¿Qué quiere un arquitecto aquí? Don Aurelio miró la majada. Miró las paredes de piedra, el tejado de vigas, el cobertizo adosado, el gallinero, el huerto con sus muretes de contención. Hace una semana pasé por aquí camino de Almazán. Vi esta construcción desde el camino. Me pareció interesante. Pregunté en el pueblo. Me dijeron que la había construido una mujer sola. Rosario no dijo nada. ¿Es verdad? ¿Construyó todo esto usted? Con ayuda. Benito sabe de madera. Encarna trabaja duro. Pero el diseño, la estructura, las decisiones... Don Aurelio sacó un cuaderno del maletín. ¿Quién decidió el grosor de los muros? ¿El ángulo del tejado? ¿La orientación de las ventanas? Yo. Mi padre era carpintero. Me enseñó. Don Aurelio escribió algo en el cuaderno. Luego miró a Rosario con una expresión que ella no supo interpretar. Señora Méndez, ¿sabe lo que ha construido aquí? Una casa. No, ha construido algo mejor que muchas casas que diseñan los arquitectos con título. Los muros tienen el grosor exacto para mantener el calor en invierno y el fresco en verano. El tejado tiene la inclinación perfecta para la lluvia de esta zona. Las ventanas están orientadas para aprovechar la luz sin dejar entrar el viento del norte. Rosario se encogió de hombros. Es sentido común. Es más que eso. Es conocimiento. El tipo de conocimiento que no se aprende en los libros. Don Aurelio cerró el cuaderno. Estoy trabajando en un proyecto para el gobierno. Casas rurales para familias sin recursos. Casas baratas, resistentes, que la gente pueda construir con sus propias manos. He estado buscando ejemplos, modelos, ideas. Miró la majada otra vez. Esto es exactamente lo que buscaba. Rosario no entendía a dónde quería llegar. ¿Y qué quiere de mí? Quiero que me enseñe. Quiero documentar todo lo que ha hecho aquí. Y quiero ofrecerle un trabajo. Rosario se quedó callada. Le pagaría por sus conocimientos. Un sueldo. Vendría una vez al mes a consultarla, a aprender de usted. Y cuando el proyecto esté terminado, su nombre aparecerá en los informes. Rosario lo pensó durante un rato largo. Luego negó con la cabeza. No quiero que mi nombre aparezca en ningún sitio. No quiero ser famosa. No quiero que vengan periodistas ni curiosos. Don Aurelio pareció decepcionado. Entonces, ¿qué quiere? Rosario miró hacia la majada. Miró a Encarna, que estaba dando de comer a las gallinas. A Benito, que dormitaba al sol. A doña Pilar, que pelaba patatas junto a la puerta. Quiero que construyan una fuente en el pueblo. Una fuente pública, con agua para todos. Con un abrevadero para los animales, para que la próxima sequía no sea tan dura. Don Aurelio la miró. ¿Una fuente? ¿Para el pueblo que la llamaba loca? Para el pueblo donde vive gente que lo necesita. Los que se rieron de mí también tienen hijos que pasan sed. El arquitecto asintió despacio. Haré lo que pueda. La fuente se construyó en el otoño de 1950. Era de piedra gris, con un caño de bronce
y un abrevadero grande donde cabían 4 vacas a la vez. El agua venía de un manantial en la ladera norte que don Aurelio había encontrado siguiendo las indicaciones de Rosario. El día de la inauguración, el alcalde dio un discurso. El cura bendijo el agua. Medio pueblo aplaudió. Nadie mencionó a Rosario. Ella no fue a la ceremonia. Se quedó en la majada, trabajando en el huerto, como cualquier otro día. Pero esa noche, cuando bajó al pueblo a comprar sal, pasó por la plaza y vio a unos niños bebiendo de la fuente. Se quedó mirándolos un rato, luego siguió caminando. Rosario Méndez vivió en la majada hasta los 73 años. Encarna se casó con un pastor de Almazán y tuvo 3 hijos, pero nunca dejó de visitarla cada domingo. Benito murió en el invierno de 1952, dormido junto al fuego, con una sonrisa en la cara. Lo enterraron junto al arroyo, bajo un roble que él mismo había plantado. Doña Pilar vivió 6 años más en la majada. Murió en la primavera de 1955, en la misma cama donde había dormido desde aquella madrugada de agosto. Sus últimas palabras fueron: Rosario. No dijo nada más. No hacía falta. Rosario la enterró junto a la tumba de su hijo, en el cementerio del pueblo. Pagó la lápida con el dinero que había ahorrado vendiendo huevos y queso. En la lápida puso: Pilar Aguilar, madre, abuela, descansa en paz. No puso nada más. No hacía falta. La majada sigue en pie. Las paredes de piedra que Rosario levantó hace 70 años siguen firmes. El tejado se ha reparado varias veces, pero las vigas originales, las que cortó Benito con sus manos temblorosas, todavía aguantan. Ahora es un refugio para senderistas. Hay una placa junto a la puerta que dice: construido por Rosario Méndez, 1946 a 1948. No dice nada más. No hace falta. El fuego destruyó la casa de piedra que doña Pilar había heredado de sus padres y sus abuelos. 3 generaciones de historia convertidas en ceniza en una sola noche. Pero el fuego también construyó algo. Construyó lo que las piedras nunca pudieron: una familia. No de sangre, no de apellido, no de herencia. Una familia de manos que trabajan juntas, de silencios que no pesan, de perdones que no necesitan palabras. Rosario nunca perdonó a doña Pilar, no con palabras, no con ceremonia, no con un abrazo y lágrimas como en las historias de los libros, pero le abrió la puerta, le dio un techo, le dio un lugar donde morir en paz. A veces, eso es todo el perdón que podemos dar. A veces, eso es suficiente. ¿Qué opinas de la decisión de Rosario? ¿Habrías abierto la puerta? Del 0 al 10, ¿qué satisfactorio le pondrías a esta historia? Déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo. Y si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima. Nos vemos en el siguiente vídeo.